¿Cómo nos anticipamos entonces a una crisis o a una emergencia y sus posibles impactos a futuro? Primero, tenemos que identificar los riesgos y las oportunidades a futuro que puedan desencadenar crisis o emergencias. Luego, para estos riesgos y para estas oportunidades, vamos a definir indicios de preconfiguración, es decir, aquellas situaciones o aquellos elementos o aquellos eventos que nos pueden indicar el aumento en la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos y estas oportunidades. Para esos eventos o situaciones, vamos a definir unos indicadores de futuro con unos rangos de tolerancia con los cuales vamos a construir los sistemas de alerta temprana. Fíjense que acá decimos identificar los riesgos y las oportunidades a futuro. ¿Esto qué significa? Que también debemos construir escenarios de futuro. Ya no nos sirve plantear una sola posibilidad de futuro, como en un pronóstico, sino que es necesario plantear diversas posibilidades de futuro, es decir, construir escenarios de futuro. Y en esos escenarios de futuro identificar aspectos positivos y aspectos negativos. Los positivos darán pie a las oportunidades y los negativos darán pie a los riesgos. Y para poder construir escenarios a futuros, debemos conocer la dinámica del sistema, para que así esos escenarios de futuro tengan fundamento. Si no se entiende completamente, si no se tiene un profundo entendimiento de cómo funciona el sistema que estamos estudiando, pues las posibilidades que generemos hacia el futuro van a carecer de fundamento, no van a ser coherentes, no van a ser, algunas no serán factibles, por lo mismo carecerán de credibilidad, en fin. Estos puntos que he mencionado acá forman parte de los métodos RIO y SAT que hemos desarrollado desde Anticiparse, en donde los puntos 3 y 4 hacen parte del método RIO y los puntos, que significa riesgos y oportunidades, identificación de riesgos y oportunidades, y los puntos 5, 6 y 7 hacen parte del método SAT o Sistema de Alertas Tempranas. Esto es en lo que nos vamos a enfocar en esta primera parte y es lo que nos va a dar o le va a dar a la organización la capacidad de la anticipación estratégica continua ante emergencias o crisis. Los puntos 1 y 2, sin embargo, son necesarios. No nos vamos a concentrar en esos dos puntos. Sí me gustaría, sin embargo, en el punto 1, mostrar rápidamente un planteamiento del método MEYEP, porque me parece que es uno de los métodos, si no el que más claro tiene el proceso para entender la dinámica del sistema, para conocer la dinámica del sistema de una forma fácil, rápida y efectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer para conocer la dinámica del sistema? Primero, graficar la estructura de análisis del sistema. Y esta estructura, aunque parece un organigrama, no lo es. Simplemente es graficar la forma en que podemos analizar el sistema desde diferentes perspectivas. Acá tenemos un ejemplo del Instituto Nacional Penitenciario, de un país N. Y lo podemos analizar desde el punto de vista del régimen en cuanto a máxima, mediana o mínima seguridad, desde el punto de vista del tipo de delito, que sea, puede ser extorsión, tráfico de drogas, asesinato, etcétera, desde la pertenencia, es decir, a qué pertenecen los delincuentes, a maras y pandillas, a crimen organizado, a la delincuencia común, y así sucesivamente desde la rehabilitación y la condición jurídica, y quizás haya otros aspectos más. Esto que hoy estoy mostrando acá es simplemente un ejemplo para ilustrar el proceso, pero no necesariamente es un ejemplo real. Sin embargo, es un ejemplo simplificado, como digo, justamente para ilustrar el proceso. Luego de haber graficado la estructura del sistema, lo que propone el MEYEP es identificar las tendencias que afectan al sistema. Acá tenemos una serie de tendencias como que cada vez está más alto el índice de delincuencia, que faltan fuentes de empleo, que hay un incremento en la mora judicial, etcétera, etcétera. Suelen surgir varias tendencias, muchas tendencias, entre 20 o 30 tendencias, que las vamos a tener que priorizar por
criterios como importancia y pertinencia, y luego ubicar el impacto de esas tendencias en la estructura de análisis. Fíjense, por ejemplo, que aquí tenemos una que es corrupción y abuso de autoridad. Impacta en el régimen, impacta en la pertinencia e impacta en la condición jurídica. Tenemos otra como falta de fuentes de empleo. Impacta, es la número 5, ¿no? Impacta en el tipo de delito, en la pertenencia y en la rehabilitación, pero no en en todos los aspectos de la rehabilitación, sino solamente en los talleres y en la educación formal. Entonces, podemos definir específicamente en dónde impactan estas tendencias en la estructura del sistema, y esto, o sea, esta definición, tanto la definición de la estructura de análisis como la identificación de tendencias y la identificación de los impactos, generan un diálogo que hace que se produzca mucho conocimiento al interior del grupo que está realizando el ejercicio, y que ese conocimiento sea socializado, genera sintonía entre todos, es como una nivelación entre el conocimiento de todo el sistema, y de esa forma va a fluir mucho más todo el ejercicio. Vamos ahora al punto 2, construcción de escenarios. La metodología para la construcción de escenarios puede ser la que requiera la situación. No digo la que quiera, porque nosotros hemos visto, y yo creo que las personas que se dedican a la prospectiva lo saben muy bien, que cada situación merece un diseño metodológico propio. Sin embargo, vale mencionar que desde Anticiparse tenemos métodos como el MEYEP, como el método de planificación por diseño de capacidades, el MEPCAP, como el FLASH. Lo pueden hacer por otros métodos si quieren, Godet, Schwartz, en fin. El método que elijan para construir escenarios, como dije, el punto 1 y 2 no es el foco. En el 1 sí quería mostrarlo porque me parece interesante. El 2, hay que construir escenarios de futuro. La metodología la acorde con la situación. Y entramos ahora sí a los puntos clave de la anticipación de crisis y emergencias. El punto 3, identificar aspectos positivos y negativos en cada uno de los escenarios que se generaron. Cada uno de los escenarios que se construyeron, tenemos que identificar aspectos positivos y negativos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar escenario por escenario y variable por variable, y vamos a colocar acá el comportamiento de la variable a futuro en el horizonte temporal que se haya definido. Voy a hacer una aclaración. Bien sea que hayamos construido escenarios por variables o por actores, si fuese por actores, acá vamos a poner el comportamiento del actor a futuro, qué decisiones va a tomar, o el comportamiento de la variable a futuro. Y vamos a tratar de identificar qué aspectos positivos y negativos puede generar el comportamiento de esa variable sobre nuestro tema de estudio y nuestros intereses. Para eso podemos utilizar el acrónimo del PESTEL: político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, que está ahí, pero ustedes, con la situación que sea, pueden incorporar otros aspectos. Y en cada uno de esos aspectos vamos a ver cuál es el efecto de que esa variable se comporte de esa forma como se comporta en ese escenario específico. Vamos a ver un ejemplo que nos puede ilustrar mejor esto. Seguimos con el tema del Instituto Nacional Penitenciario, y una de las variables es el índice de violencia, que en el horizonte temporal definido de forma tendencial, digamos que es el escenario tendencial, podría llegar a un 34%. ¿Cuáles serían los efectos positivos y negativos en lo social? Puede generar migración, puede generar una pérdida de valores. En lo económico, puede hacer que se cierren empresas y negocios, por lo mismo puede haber una reducción de las fuentes de empleo, poco ingreso familiar. En lo político, colusión de los empleados del Sistema Nacional Penitenciario con el crimen organizado, y así sucesivamente vamos, aspecto por aspecto, identificando esos aspectos, perdón, ámbito por ámbito, identificando esos aspectos positivos y negativos.
¿Cuál es el paso a seguir? Identificar los riesgos y oportunidades que desencadenarían crisis y emergencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez hemos identificado todos los efectos positivos de las variables en los escenarios, los vamos a echar en una bolsa común, en una bolsa conjunta, y lo mismo vamos a hacer con los efectos negativos. Y los vamos a priorizar. ¿Cómo los vamos a priorizar para conocer si podrían o no podrían desencadenar una crisis o una emergencia? Los vamos a calificar por estos 5 criterios que son probabilidad de ocurrencia, impacto transformador, qué tanto va a transformar el sistema, peligrosidad, cómo impacta a la organización en sí, la inminencia, es decir, en términos de tiempo, qué tan cercano o lejano podría ser la ocurrencia del riesgo o la oportunidad, y la reversibilidad, es decir, si una vez que ocurre, esos efectos que genere pueden revertirse. Esto tanto para los aspectos positivos como para los aspectos negativos. De esa forma, vamos a identificar los riesgos y oportunidades que estarían en capacidad de desencadenar crisis y emergencias. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, la poca resolución de casos, la colusión con el crimen organizado, el soborno de operadores de justicia para los riesgos, y la pueden ver también los efectos positivos para las oportunidades. Ahora, con esos riesgos identificados, vamos a tratar de identificar cuáles son los indicios de preconfiguración de esos riesgos. Es decir, qué hechos o circunstancias pueden ofrecer información acerca del aumento en la probabilidad de ocurrencia de este riesgo o de esta oportunidad. Para ello, nosotros nos hemos basado en un concepto que se llama dependencia de la trayectoria o path dependence, propuesto por Giovanni Dossi, que esto es más en el ámbito de la economía de la innovación. ¿Y qué dice el señor Giovanni? Dice que el pasado reduce el ámbito de posibles resultados futuros, formando el corredor en el que ocurre la dinámica de la innovación, tanto en la empresa como a nivel sistémico, local, regional e inclusive nacional. Este concepto puede ser extrapolado a otros ámbitos, porque todo sucede por relación de causa y efecto. Nada que no tenga su origen en el pasado podrá acontecer hacia el futuro. Por lo tanto, todo riesgo y toda oportunidad es susceptible de identificarle indicios de preconfiguración. Para entenderlo un poco mejor, vamos a seguir con el ejemplo. Tenemos este riesgo de colusión con el crimen organizado. ¿Cuáles podrían ser los indicios de preconfiguración? Algunos están acá plasmados. Por ejemplo, la extorsión o soborno sistemático a funcionarios y empleados del Sistema Nacional Penitenciario. Otra cosa que podría anticipar este riesgo es una pérdida de valores éticos y morales en el personal del sistema penitenciario y los bajos salarios del personal del sistema penitenciario. Ahora, habiendo identificado los indicios de preconfiguración, pasamos a definir indicadores para esos indicios. Esto es muy sencillo. El riesgo que hemos identificado es colusión con el crimen organizado. El indicio de preconfiguración que hemos identificado es extorsión o soborno sistemático a funcionarios y empleados, y el indicador que se define para este indicio de preconfiguración es número de denuncias por extorsión de funcionarios y empleados. ¿Habrá algunos que no denuncien? Sí, pero es el indicador más adecuado. Y a ese indicador le vamos a definir unos rangos de tolerancia. Si decimos que no hay denuncias, no pasa nada, sin embargo, seguimos monitoreando. Si hay una denuncia, bueno, lo seguimos monitoreando, pero si ya aumenta a 2 o a 3, tenemos que tomar algunas acciones como, por ejemplo, aumentar la frecuencia del monitoreo. Y si llega a 4, ya generamos la alerta temprana.
Esta es la clave del sistema de alertas tempranas. Encontrar los indicios de preconfiguración, definirles unos indicadores con unos rangos de tolerancia en donde cuando se sobrepasen esos rangos se va a lanzar la alerta. Cuando se lanza la alerta, la organización empieza a disponerse en caso de que haya necesidad de acción. ¿Cuándo se genera la acción? Cuando sobrepasa también ese rango y llega a 5, y entonces se lanza el plan contingente corrupción 0, transparencia 100. Tendrá unas actividades, unas responsabilidades para ejecutar esas actividades, un orden en esas actividades, como todo plan. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros o si la organización no anticipa los riesgos que pueden generar crisis y emergencias o emergencias, pues estas acciones no se van a planificar, sino que se van a definir y ejecutar en medio de la urgencia, en medio de la crisis ya. Como se tienen que definir, formular y ejecutar en medio de la crisis, no hay el tiempo suficiente para verificar que esté ese plan alineado con los intereses de la organización, es decir, alineado con sus objetivos estratégicos y las acciones estratégicas que tiene pensadas para lograr sus objetivos estratégicos. Por lo tanto, puede ser que esas acciones que se lanzaron en medio de la urgencia sean contrarias a los intereses de la organización o choquen con algunas de las iniciativas que buscan los objetivos de la organización. Eso va a generar conflictos al interior de la organización, va a generar pérdida de recursos, va a generar pérdida de tiempo. Y todo esto lo conocemos muy probablemente y le hemos llamado con un nombre muy característico que es apagar incendios. Es decir, cuando se generan estas iniciativas o estas acciones en medio de la urgencia, lo que pasa es que la organización termina apagando incendios. En cambio, cuando se identifican con la anticipación suficiente, se pueden formular estos planes de tal forma que se tenga el tiempo de verificar que están alineados con la estrategia de la organización. Incluso se pueden hacer simulacros. Vamos al punto 7, que es el último punto, y es construir e implementar los sistemas de alerta temprana. Para eso vamos a construir la matriz de alertas tempranas. ¿Y qué contiene? Contiene el indicador de futuro, en qué unidades se va a medir, cuál es el rango de tolerancia mínima, cuál es la frecuencia de monitoreo, quién es el responsable de ese monitoreo, a quién le debe lanzar la alerta y cómo debe llegar esa alerta. Vamos a ver un ejemplo. El indicador que estamos hablando de número de denuncias por extorsión o soborno, las unidades es número, el rango de tolerancia mínimo es 4, la frecuencia de monitoreo es mensual, el responsable de ese monitoreo va a ser el señor Andrés Calamaro y el destinatario de la alerta va a ser el director del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Cómo le debe enviar el alerta? A través de un email de carácter urgente. En el texto del email debe ir la cifra del número de denuncias en rojo y en tamaño tanto. 24, 40, qué sé yo. ¿Sí? Otro ejemplo es el porcentaje de personas privadas de la libertad de mayor peligrosidad que están en cárceles de máxima seguridad. Si ese es otro indicador que se definió, otro índice de preconfiguración, las unidades es en porcentaje, el rango de tolerancia el 75%, la frecuencia de monitoreo trimestral. Andrea Echeverría es la persona que tiene que estar pendiente del monitoreo de este indicador, le tiene que avisar al director del Instituto Nacional Penitenciario cuando sobrepase los rangos de tolerancia y cómo lo tiene que hacer a través de un reporte estadístico de las personas privadas de la libertad de mayor peligrosidad por delito. Y así sucesivamente. ¿Qué logramos con estos 7 pasos? Logramos incorporar
en la organización la capacidad de la anticipación estratégica continua. Yo sé que Eduardo se los mencionó también en el webinar anterior, pero bien vale la pena repetirlo. ¿Qué es la anticipación estratégica continua? Es la capacidad para explorar permanentemente el futuro y detectar a priori los riesgos y oportunidades que cada futuro posible podría ofrecer, permitiendo a los decisores tomar decisiones, planificar y operar adecuada y anticipadamente para cumplir sus objetivos y proteger los intereses personales u organizacionales. Con esto terminamos la presentación. Espero que lo expuesto les haya interesado y sea de provecho